Ya, ahora podemos empezar. Bueno, tengo el placer de presentarles a una joven que conozco hace muchos años, ya que he escuchado en diversas charlas y me ha llamado la atención lo experta que es en el campo de lo sexual. Y fuera de ser mi sobrina, pero no es por eso que está aquí, eso es lo que más quiero destacar, ya es una gran profesional, ya es psicóloga y actualmente ella centra su atención en hombres y mujeres a partir de los 25 años y en pareja han estado unidos más de 5 años. Después nos va a tener que explicar por qué especifica más de 5 años. Me suena sospechoso. Sí. ¿Ya? Es antropológico, te lo voy a explicar. Ya, posee un portal de educación sexual que se lo vamos a poner en pantalla y participa. Y se le fue el micrófono. Está al aire, ¿tú lo pronuncias así? Bungie. Esquina Bungie. Se fue el micrófono de nuevo. Tienes que poner tu volumen, Kelly, no se escucha. Sacaste el micrófono. Muy bien, hay que activarlo, Tati. Sí, no está desactivado. Sí, pero no. Ya. El tema que nos convoca hoy, piensa, se anima en general, y nosotras tres en particular, que tiene especial relevancia por el hecho de que estamos en una pandemia, esta pandemia es transversal, está todo el mundo, hombres, mujeres, familias, niños, niñas, adolescentes o jóvenes, en la mayor parte en la casa, y claro, está la televisión, el computador y el celular que parece no faltarle a nadie hoy en día, y tienen la pornografía disponible en internet permanentemente, ¿sí? Y aquí quiero agregar que el tema de que los chicos o los grandes vean pornografía no podemos señalar o asignar a los padres, los abuelos, los hermanos mayores, la responsabilidad de que los niños estén mirando pornografía. Es el hecho de que todos tenemos acceso, ¿ya? Y los niños están de cabeza, sentados en un sillón, tirados más bien, y viendo pornografía la mayor parte del tiempo. Bien, Tati, te doy feliz la palabra. Muchas gracias a mi tía Kelly, que me conoce a exactos 47 años. No digas eso porque entonces yo tengo que decir mis años, no, pues eso guárdelo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el Instituto CENIM es de una fundamental importancia y siempre está renovando y trayendo temas que realmente son actuales. Antes de aparecer, estaba escuchando la conversa entre la señora Ethel y la señora Gabriela y diciendo justamente, pucha, no hay mucha gente y un tema tan importante. Y ellas tocaron justamente, yo creo, donde uno de los grandes problemas es no querer lidiar con ese tipo de cosas, no querer enfrentarlo. Mejor vamos a barrerlo por debajo de la cama, del tapiz, y después, no sé, vamos a ver lo que da en
los convido a hacer la siguiente reflexión. Es la primera generación que tiene acceso ilimitado a tamaña cantidad de pornografía, ¿ya? Infelizmente, todavía no somos una sociedad en la cual tratamos el sexo y la sexualidad como algo normal, como algo sano, ¿no? La Organización Mundial de la Salud coloca el sexo, la calidad de vida sexual en sexto lugar más importante para tener una real calidad de vida. Entonces está todo el mundo, ay, la calidad de vida para acá, calidad de vida para allá. La verdad es que no es apenas comer bien o dormir bien o ejercitarte. El sexo está, sí, fundamentalmente instituido en esta formación del ser humano, ¿ya? La energía sexual es vida, expulsión de vida, te gira, te hace la energía andar, te mueve, te hace casarse, separarse, estar con una pega nueva, es todo que te trae el ánimo. Y cuando yo digo el sexo, sexualidad, no es apenas para quien tiene pareja. Sexo, sexualidad para sí mismo también. El sexo solo está, la masturbación y todo está incluido en esta, cuando yo digo la sexualidad sana. O sea, uno no tiene que tener una pareja para que esto pase, ¿ya? Para ya esclarecer eso. Entonces, todavía no tenemos esos criterios dentro de nuestra propia cabeza de forma natural. ¿Cuál es mi esperanza para que las personas lleguen hasta mí como si yo fuera una neuróloga, como si fuera un cardiólogo, cualquier cosa, una terapeuta, ginecóloga, se dice en español. Soy chilena, pero vivo en Brasil, entonces, ¿sabes, no? A veces hablo unas palabras muy raras, entonces, bear with me, y un poquito de inglés también. Bueno, como infelizmente no tenemos esa visión de la sexualidad, es mucho más fácil simplemente no lidar con este tipo de cuestión, con los niños y los adolescentes, como dijo la Kelly, no apenas con los niños y adolescentes, pero para efecto de esta charla vamos a ponernos aquí a hablar sobre esta futura generación. Entonces, partiendo del principio que 25% de la internet es pornografía, ¿ya? Yo voy a dar algunos dados hasta un poco brasileños, pero que se adapta también a americanos y también que se adapta a toda América Latina. Entonces, hablando que el 25% de la internet es pornografía, eso es todo el mundo, tenemos por la primera vez una forma revolucionaria de ver cosas que se llama streaming. Ya desde 2006 entra el streaming. El streaming es la posibilidad de ver varias pantallas. Segura esta información que les voy a informar por qué eso es verdaderamente problemático. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una verdadera negación entre los padres pensando, no, imagínate, mis hijos no ven pornografía. Hubo una pesquisa, un estudio en la Universidad de Harvard, a donde de estos padres, 75% dicen, mis hijos no miran pornografía. Y todos miraban y eran tipo, ¿cuál es el site? ¿De qué site hablas? Sabiendo exactamente que hay varios sites, que hay varias fotografías, o sea, es realmente una tamaña negación muy grande. ¿Dónde está la problemática en esta cosa? Primero, pornografía es entretenimiento, no es educación. A partir del momento, y esto es aquí en Brasil, y también es en Chile, es la misma cosa. A partir del momento que no tenemos educación sexual en el colegio, o sea, ¿qué se enseña en el colegio? ¿Cómo poner un botón, una banana, más o menos? Sí, eso. ¿Ya? Entonces no hablamos de anatomía, entonces no estamos hablando de nada, tienes que hablar no, estamos hablando de, no se puede hablar ni en la psicología sobre el clítoris, sobre el pene,
no tenemos ese tipo de información. E infelizmente también, por una cosa cultural, los padres en gran mayoría también no van a entrar en muchos detalles sobre sexo y sexualidad. ¿A dónde va la escuela? ¿Dónde estos niños van a aprender sobre sexo y sobre sexualidad? En este momento, más de lo que nunca, en la internet, ¿ya? En los sites porno, etc. En términos de estadística, ya a cada 10 adolescentes y niños y adolescentes, 6 son niños, 4 niñas, ¿ya? Entonces, 40% es muy grande, ¿ya? Entonces, hay esa un poco falsa impresión de que este es un problema masculino, y no es, absolutamente no es un problema apenas para los niños, ¿ya? Las niñas también así, también se vacían. A partir del momento que no tenemos esto en casa, en la educación sexual en la casa, ni en el colegio, la educación sexual va a ser estas películas, estas cosas que ellos ven en la internet. Y en una pesquisa, más del 65% de los adolescentes percibían su percepción de las películas pornográficas que estaban viendo, eran la percepción de lo que realmente pasa. O sea, están percibiendo estas películas como la realidad. Y como yo dije, pornografía es entretenimiento, son actores para hacer un servicio de entretener. No es una forma de aprender nada, digamos así. ¿Ya? Entonces, primero ellos van con esta pegada exactamente de aprender sobre el sexo, aprender sobre sexología, educación sexual, a través de estos clips, de estas películas. Entonces, tienen una impresión totalmente errónea. Ahí tú puedes decir, pero el niño está procurando, no, pero es que mi niño no ve mucho estas cosas. El problema es que no, en la mayoría de los casos, ¿ya? No va a ser porque el niño puso sexo en el Google o acostarse en el Google o alguna cosa así. No, en general, pues, va a ser por accidente. Él se va a deparar con este material por accidente. O va a clicar en un banner, o tuve un caso de una niña una vez, 7 años, que escribió mal una palabra, en vez de poner, puso transar, y ahí entró y de cara tuvo este exceso. Los WhatsApp también, los amigos les mandan los videos, mira esto, qué sé yo. Entonces, más que 50% también de estos niños que digo niñas, no están procurando activamente, procurando algo de pornografía, pero sí va a llegar a esto. Y lo que ahí que quiero acordarle a usted, la revistita que que tu marido, que tu hermano robaron cuando eran chicos, del papá o de qué sé yo. La Playboy, donde había, en general era la Playboy, no sé en Chile, pero aquí eran las flores de la Playboy, donde estaban las actrices con los senos, el sellos, ¿no? Con los sellos y el bum bum, hacía muestra, ¿no? Ese era el tipo de pornografía que se encontraba a 20 años atrás. El problema es que la pornografía que se ve hoy día no es esa, ¿ya? Entonces, puede ser que de cara, primer contacto que un niño o una niña tenga con la pornografía va a ser una escena de BDSM, ¿ya? No es una crítica con BDSM, absolutamente, pero tenemos que entender que existe el desenvolvimiento natural, sexual, de todo ser humano. El ser humano para llegar a poder fantasear, hasta abrir su deseo y experimentar otras cosas, maravilloso, ni un problema, aquí no hay juzgamiento con eso. Pero un niño de 10, 11, 12 años que va a dar de cara con una situación de BDSM, o sea, BDSM, para quien no sabe, son escenas que trae dolor junto
con el placer, sadomasoquista, dominación y sumisión. Entonces, de repente de parar con una escena donde el gallo está con una cha-cha aquí en la niña, o qué sé yo, no es la escena que un niño está preparado para ver. Lembrando que a 20 años atrás la pornografía era la pechuga y el cotito. Entonces, así, como nada muy explícito. Ahora, de cara, este niño y esta adolescente van a hacer acceso a escenas y mucho más fuertes, ¿ya? Que puede y muchas veces van a desenvolver algún tipo de trauma a partir de eso que tienen acceso, ¿ya? En relación a la edad, hasta los 10 años de edad, ¿ya? 75% de los niños ya van a tener acceso, y hasta los 14 años, 99% de los niños van a tener, ya ha entrado, ya van a tener acceso al estudio pornográfico en la gente, ¿ya? El problema es el siguiente: estos niños también están en desenvolvimiento. Es un problema, es un momento donde los hormonas están dando su vuelta y mostrando a qué vinieron, ¿ya? Y es un periodo, un momento también donde la gente, donde los niños son más propicios a la adicción. Entonces, porque tú vives de la dopamina, de la adrenalina. Ser un niño joven es siempre tener una expectativa, siempre, entonces, vives, yo le digo a mi hija, mi amor, no te preocupes, ser adolescente es como ser drogado. Tú vas a pasar tu vida con las emociones, 20.000 emociones en el mismo día, subiste, bajaste, subiste, bajaste. Me miran y dicen, ¡oh, mamá! Es exactamente así. Entonces, pon ese nivel de hormonas subiendo y bajando, con todo lo que pasa a un adolescente, toda esa fase de desenvolvimiento que nosotros sabemos y neurológicamente es muy importante, pon la pornografía de la historia. Ahí tienes la dopamina directamente al comando, al momento que tú quieres. ¿De acuerdo? Que yo dije que en este momento, a partir de 2016, hay el streaming. Entonces puedes poner varias pantallas al tiempo. Eso es prácticamente como ponerse en la vena dopamina, el mouse. Es lo que, ¿cuánta dopamina quieres? ¿Ya? Entonces tú vas a abrir una pantalla con una escena, otra con otra escena, y vas a cada vez más entrando en cosas. Para que se vuelva a conectar la otra. Tati. No, se falta. Ahí sí. No sé, se va a reconectar. A ver, voy a hablar yo. Hola, ¿qué le pasó a mucha información? ¿Me dejaron? Yo creo que pasó algo con la conexión, vamos a esperar, ahí se reconectó. Ya, Tati. Algo pasó extraño, yo hago muchas cosas por... Ya. Entonces, pensando que la dopamina es justamente lo que más un adolescente, bueno, cualquier ser humano, vive también con todos los hormonas del circuito de recompensa
son los hormonas que van a hacer una fiesta en el momento que un adolescente está teniendo escenas pornográficas, y es lo que justamente le va a hacer clicar en otras escenas cada vez más extrañas, tal vez hasta que no tenga deseo sobre ese tema, como el BDSM o como otras escenas extrañas, pero simplemente porque necesita la novedad, necesita esa cosa nueva. Ahí cuando Pamela viene directo y viene, oh, ¿sabes? Entonces, esa constante procura por el nuevo. Esto es problemático con los niños por algún motivo. Él sabe que el sexo y la sexualidad no son consideradas cosas normales, entonces tiene la sensación de que tiene que hacer esa actividad escondido, puede hacerlo en frente de gente, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo de un caso de un niño mormon, ¿sabes? Conocen mormon, o sea, niño religioso, que se adictó, se vició en la pornografía. ¿Por qué las chances también de un adolescente se viciar son mucho mayores? Por los mismos motivos que estamos hablando de desenvolvimiento hormonal. Es mucho más fácil que este adolescente se vicie, no solamente emocionalmente, porque no tiene las herramientas emocionales de entender lo que es, digamos, real, no digo correcto, pero real, de lo que no es. Si ya no tiene tantas herramientas emocionales para eso, y además está en un momento de desenvolvimiento hormonal, en la cual el vicio va a ser mucho más fácil, ¿ya? Entonces, una vez que se empieza a ver esa cosa en la pornografía altamente adictiva, si tú conversas con adultos, tú vas a percibir que muchos adultos van a pasar por fases, tengo una fase que más tengo más, porque el adulto tiene un poco herramientas de decir, no, pues yo estoy yendo mucho, después voy a ver, y tiene que dosar la cosa de forma mejor. El adolescente no lo tiene, se va a calir con todo, y esto va a producir una sensación también muy complicada de vida adulta, ¿ya? Entonces, este caso de este niño mormon, donde había un computador en la casa, que era en la sala, o sea, estamos hablando de una familia que realmente no le gustaban los electrónicos independientes de pornografía. Mormonos son esos que no le gusta mucho. Eran esos mormonos más modernos, pero que no es algo que, bueno, un computador en la sala común de la familia, todas las noches el niño esperaba que todos dormían, con 12 años de edad, bajaba y pasaba horas en pornografía. La pornografía tiene el mismo efecto que los jueguitos. Vas pasando horas y horas y horas y no percibes el tiempo, ¿ya? Entonces no dormía, que si pasó 2 o 3 años en el proceso en la cual se desenvolvió este vicio. Ya, fuera toda esta cosa de la propia desenvolvimiento sexual, ya, porque cuando vemos así, ¿cuál es la media de edad que la gente ve pornografía mundialmente? Más de pornografía, de 12 a 17 años. Es claro que el sexo para estos niños es un fantasma. No es nada curva, este pene es así, ¿qué vamos a hacer? No es igual, esto aquí, pornografía es experimentos, son actores, son actrices, no es eso en realidad. La realidad es muy diferente. En general, el placer es más difícil de ser alcanzado, los cuerpos no son así, los hombres no van a durar media hora, 1 hora, todo esto. Entonces, ellos van con esta expectativa de que el sexo sea esto. ¿Cuándo van a tener su primer encuentro sexual? ¿Qué pasa? Frustración. Inevitablemente frustración. ¿Ya? La imagen se fue de mí. Se fue mi imagen. ¿Alguien me puede decir si se me fue mi imagen? ¿O me están viendo todo cierto? Estamos viendo. Estamos viendo. Ya. Ok. Lo que pasa, a ver, ¿qué está diciendo? Lo que pasa es justamente
obviamente que a partir del momento, Tatiana tiene problemas, yo tengo problemas de conexión. Ve si está mejor. Es que lo puse en el... Bueno, voy hablando y está mal. ¿Alguien me puede decir? ¿Está bien, está mal? Sí, se escucha más o menos. Si se puede conectar al laptop, sería ideal. Sacando todos los aparejos electrónicos. Perdón, realmente no sé lo que pasa, yo hago reuniones de Zoom diariamente y generalmente no tengo problemas. A ver, ¿cómo están ahora? ¿Sí? Ya, ok, seguimos. Entonces, este acceso ilimitado, en el momento que uno quiera, va creando una expectativa bastante falsa. Bastante falsa. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento real, en el momento que realmente va a haber la primera relación, en general es frustrada. En general es frustrada porque el niño no está durando lo que él pensaba que iba a durar igual al actor porno. La niña está imitando el comportamiento de la película. 80% de la pornografía tiene violencia contra la mujer, ¿ya? Entonces, 80% de esta, pero son actores, son actrices, entonces el gallo le está pegando y ella está, ¡ah, qué delicia, qué sé yo! Y ahí la niña, cuando ella va a imitar este comportamiento, no solamente espera que el niño le pegue, ella dice, ¡ay, qué delicia! Y muchas veces no lo encuentra delicia, pero es imitar este comportamiento. Ustedes no imaginan la cantidad de preguntas que me llegan a mí, de dudas, de gente, escucha ahora, por ejemplo, que es una moda en los filmes, en las películas porno, que la eyaculación femenina, que salga el llanto, ahí sale como si fuera un fountain, así de tanta agua y qué sé yo. Obviamente que existe eyaculación femenina, pero esta es otra conversa. Ellas hacen los ejercicios de los perineos así para poder salir, o ponen agua, alguna cosa para poder salir con un gran. Todo el mundo ahora me pregunta, yo no gozo, yo no llego al clímax porque no me sale esta agua. ¿Qué me pasa a mí? O sea, las dudas, los gallos, los actores porno salen mucho esperma. ¿Cómo yo puedo hacer para que me salga más esperma? O sea, todas las dudas están vaciadas, muchos vaciados en películas. Y eso va a sus extremos. Existen procedimientos estéticos para la vulva de las mujeres actrices, que ellas lo hacen porque son actrices, porque quieren hacerlo, whatever, que es la reconstrucción vaginal, y las mujeres ahora quieren hacer la reconstrucción vaginal, porque quieren sus vulvas todas chiquititas y bonitas, o sea, la influencia que la pornografía tiene es una influencia silenciosa, y por eso yo llamo esta palestra de epidemia silenciosa, porque estamos hablando desde 2006, ya, entonces estamos en 2020, estamos un poquito más de 10 años a donde tenemos este acceso ilimitado de esa cantidad de pornografía y acceso a varios tipos de pornografías diferentes. No tenemos ainda el resultado de lo que va a pasar. La gente no está hablando en grande parte por eso también. No sabemos exactamente cómo esto va a afectar a los niños. Yo sé, ustedes no saben. Yo ya sé porque yo ya veo en el consultorio estos resultados. O sea, de niños queriendo llegar a teniendo alguna experiencia sexual y no logrando tenerla, viendo la frustración y volviendo para la masturbación. Porque no que la masturbación sea algo negativo, pero no es al punto de que tú no puedas relacionarse con el otro. La masturbación, él o ella tienen total control sobre lo que está pasando. Entonces pueden poner la pornografía aquí.
que quieran, pueden fantasear con que quieran, todo está en la cabeza. Entonces, se movimenta, si es el niño haciendo la masturbación, va a saber hacer por un lado, por otro lado, que alguna cosa ahí va a ser la forma que él consigue. Cuando va para el real, la niña no va a imitar exactamente lo que él está queriendo. Él puede estar con eyaculación precoz, que es algo absolutamente normal por un niño, puede tener dificultades de erección, puede tener innumerables cuestiones, y inmediatamente la frustración por esta sociedad cada vez más inmediatista, cada vez más, no, si me frustró, ya, salgo del real y vuelvo para el virtual. El virtual yo me entiendo, en el virtual yo duro media hora, en el virtual mi pene es muy grande, en el virtual whatever. Ya, entonces él acaba raciocinando la cosa para que se quede en el virtual, ya. Estar, y todavía más con esa cosa de la dopamina, de la lila, que digo que es directamente ligada. Entonces, cada vez que tú vas a aplicar, novedad, cada vez más grande, cada vez la excitación queda cada vez más para cima, ¿ya? Entonces, de cada 4 niños, de cada 10 niños, 4 son niñas, ¿tá? Y el primer contacto en general va a ser entre más o menos 11 años de edad, ¿ya? 30% hoy día, con los pocos estudios que tenemos, 30% de los adolescentes están adictos a la pornografía. 30%. Ya estamos hablando de números muy altos. Claro, estamos hablando de un campo muy poco estudiado todavía no tenemos la real noción de los efectos y cómo esto se va a desenrolar. ¿Qué vemos por los 13, 15 años que tenemos ahí de experiencia? Es que estos niños tienen problemas de relacionamiento, tienen problemas de fixarse con el mismo parcero, ¿ya? Entonces, esto no es que no tenemos todavía noción por dónde andan los problemas. Sí tenemos nociones, que el problema es que no queremos hablar sobre eso, es lo que las señoras estaban hablando ahí en el principio, ¿ya? Entonces, todos esos pornotubes, todos estos tubes de pornografía están en los 100 sites más accesados del mundo. Están todos ahí. Están todos ahí. Entonces, el hecho de que no, pero mi hijo, yo tengo el firewall, yo tengo no sé qué, no tiene como es porque yo tengo el Google Parents, no existe esto. Tu hijo sabe mucho más de tecnología que tú. Ya, entonces para desactivar el firewall o para desactivar el parent, qué sé yo, lo hace en un segundo. El día y medio que tú demoraste para saber ponerlo, en un segundo él sabe sacarlo. Y todavía tenemos esa otra forma de acceso que es los WhatsApp, los grupos de amigos, es mandar para el amigo, ¿ya? Entonces, todo el problema, como la que le estaba hablando en el principio, con la pandemia, estamos más en casa, más virtuales, más con la pantalla abierta constantemente, más comunicándose por vías virtuales y más tiempo, más tedio, más muchos niños no están saliendo ni para hacer actividades o pocas veces hacen. Entonces, la cabeza vacía también proporciona porque no tiene nada para hacer. Entonces, es todavía mayor el número, no solamente de acceso, pero de contactos nuevos que se hacen diariamente, y los grupos de WhatsApp de los niños que uno va a mandar para el otro, no tienen nada que hacer, ¿ya? El grande problema es no poder entender que esto es una fantasía, que esto no es verdad, que esto es una actuación, es una producción artística, ¿ya? No refleja la realidad. Ellos están viendo los cuerpos, son vaciando los cuerpos de los actores como los cuerpos que ellos quieren tener, pero no solamente como la media tradicional, quiero ser flaco, qué sé yo,
partes íntimas, o sea, de la vulva, del penis, queriendo tener esa referencia siempre, ¿ya? Para la autoestima eso es bastante complicado, queriendo imitar constantemente estos comportamientos, ¿ya? Es divertido porque en el New York Times salió un caso, ¿ya? De un niño que estaba efectivamente viendo bastante pornografía, pero él era virgen. Y en el momento, la influencia, lo que él dice, es que la influencia de la pornografía es tan grande que él entraba en el colegio, miraba a la gente, y a las niñas, y miraba y ya las imaginaba. Sin la blusa, ¿será que los pechos de ella son así? Las pechugas de ella son así, o asado. ¿Será que ella hace lo mismo que mi actriz prefería hace con el penis? Ya inmediatamente ven digamos, sexo opuesto o el mismo sexo de la atracción que tienen y ya empiezan a imaginar estas personas haciendo lo que los actores hacían. Entonces, esa era una cosa que para este niño, este reportaje del New York Times, decían que era el Drew, que es un personaje que yo comento mucho, y le infectaba esta sensación de querer mirar siempre todas las mujeres con este olhar. Era algo que él no conseguía dominar y le incomodaba mucho. No era algo que le encontraba bueno, porque eran sus amigas y no lograba mirarlas como niñas normales. Miraba a una niña y decía, ¿será que ella va a hacer la misma cosa que la actriz hace? La primera vez que él fue a tener relaciones con una niña, ya la expectativa era absolutamente muy grande. Y de cara, la niña le ofreció hacer sexo anal. No por la virginidad, a ley de la virginidad, sexo anal. Se asustó, porque imagínate tú, ¿de dónde había tirado la niña que los niños gustan mucho de sexo anal? De la pornografía. Entonces, el miscommunication, ahí no hay miscommunication, es la falta de claridad de lo que es el placer, de lo que puede ser sano en una edad u otra edad. Porque, ojo, yo no estoy hablando que este niño no pueda desenvolver en su futuro fantasías sadomasoquistas, o querer ser swinguero, o querer ser orgías, o whatever. Yo no estoy diciendo que esto, lo que tenemos que conter es la calidad no, absolutamente, no importa. La cosa es, él puede tener estos deseos naturalmente más adelante, con el desenvolvimiento natural de su sexualidad, pero no como primer contacto. Esta entrada como primer contacto provoca un corte muy, muy grande en este desenvolvimiento y va a haber consecuencias psíquicas muy, muy duradoras, ¿ya? Y difícil de revertir, ya, emocionales, problemas y el grande problema también, que como muchas veces esto se confunde un poco con la aborrecencia, con el momento que el adolescente está como chato, como se dice, ay, mamá, nene. Entonces, está con cara de sueño, papá, son los mismos síntomas más o menos que las drogas, pero más difícil, porque tú no ves ni un tipo. Si quieres realmente mirar, vas a ver los ojos dilatados, porque es una adicción como cualquier otra. Va a provocar físicamente el ataque cardíaco, el corazón. Si el niño va a llegar cerca de un computador, va a empezar a tener ataque cardíaco, el sangre corriendo, en los mismos efectos de la droga. Entonces uno puede realmente ver por ese lado, ¿ya? ¿Qué aconteció con Drew? Drew no no logró tener su primera relación. Drew no tuvo, digamos, la desenvoltura de hacer el sexo anal, se asustó y no tuvo su primera relación con la niña, con su polola, con su pareja, y todavía pasó más unos 4 o 5 años hasta que tuvo su
tuviera relación. Entonces, lo que estamos hablando aquí es una invasión, no es una introducción, es una invasión del desenvolvimiento natural del ser humano, ¿ya? Y nadie quiere hablar sobre esto. Nadie quiere hablar sobre esta cuestión, y las consecuencias realmente están muy, muy complicadas en relación a eso. Existen las consecuencias físicas también, ¿ya? Entonces, la dificultad de llegar al orgasmo, mismo después que uno desenvuelva su sexualidad, digamos que ya con 18 años, todavía perdura, o 18, 20, 25, 30, todavía va a perdurar la dificultad de alcanzar el orgasmo, todavía va a perdurar las dificultades de erección que el niño tiene, o eyaculación precoce. O sea, son problemas realmente físicos y emocionales que van a tener una longa duración. El grande problema es, ¿por qué no podemos hablar sobre sexo, sexualidad? ¿Cuál es el gran cosa? ¿Por qué esto no podemos entender y verlo como realmente salud? Para que la persona pueda tener una sanidad mental. Como dije en el principio, sexo es vida, sexo es fusión de vida, sexo es energía, sexo es algo positivo. ¿Por qué no podemos hablar sobre eso? Y otra pregunta, ¿vamos a esperar que los colegios empiecen a hablar o vamos a intentar realmente traer una naturalidad para esta conversación? Esto es lo que más prego en mis clases, en mis charlas con mis alumnos, es siempre traer el sexo y la sexualidad como más natural posible. Ese momento, si tú tienes el costumbre de poder hablar con el niño desde chico, sobre su sexo y sexualidad, o sea, en este momento hay los dos extremos, ¿no? O no hablas nada con el niño, o dejas el niño en el almuerzo de familia, estar ahí en el sofá, en el brazo del sofá, haciendo el para arriba, para abajo, en el brazo, y nadie me está hablando nada. No, deja al niño, porque deja a la niña, nadie me está hablando nada. ¿Me entiendes? Entonces hay los dos extremos. Por un lado, déjalo estar ahí en el brazo del sofá, masturbándose y que nadie me está viendo. Y por otro lado, saca la mano de ahí, saca la mano de ahí. No hay una conversa, vamos a decir, y es una conversa eterna, ¿ya? Entonces tú vas a poder hablar con este niño, cuanto a esta cabeza va a comprender. Le voy a dar un ejemplo. Yo tuve una infección urinaria algunos años atrás, en la cual fui para el hospital. Le tenía que explicar a mis hijas por qué. Aproveché, no era por este motivo, pero aproveché este momento, hice un diseño de mi vulva y dije, ¿sabes lo que pasó? Tú sabes que la mami, cuando fue a hacer el botocinio, porque en la época hablaban, ellas tenían 6 años, eran bien chicas, entonces no era porque la mami se fue a masturbar, no. Concordo, tenemos que poner nombres a nombres, ¿no? En vez de estar la chiquita, vamos a hablar vulva, pero con 5 o 7 años podemos todavía decir, ella va a entender mejor. Entonces le dije que yo fui a hacer el gostosinho, que es el riquito, digamos así, y estaba con la mano sucia. Eso me provocó una infección urinaria y fui por... Entonces era un momento de explicar, toda oportunidad es momento de enseñar alguna cosa al respecto. Tú no tienes que decirle todo a tu niño de 5, 6, 7 años, de un niño de 5, 6, 7 años, pero es una conversa eterna, es una conversa que siempre tiene que volver. Y es un momento para la gente que dice tanto de la cosa del abuso y qué sé yo, es también un momento de poder hablar sobre eso. Mira, si alguien te toca, esto es privado, es tuyo, y en el momento también va a poder poner reglitas. No, mi amor, tú no vas a estar en el medio del almuerzo de la familia, encima del brazo del sofá. Tú vas a hacer esto en la privacidad de tu pieza, de tu baño, de whatever, de algún canto que tú tengas. No es algo para estar ahí. Es también botar limitaciones. Lo que no estamos hablando aquí de,
deja todo pasar, es todo fiesta. No, pero todo momento es un momento en el cual se puede decir más algo, traer más algo para esta conversación. En el fondo, lo que pasa es que existe un fantasma, y este fantasma, en este momento, hoy, está siendo respondida con la pornografía. Yo pregunto, ¿cuál es la generación? ¿Qué hombres, mis hijas, van a tener que transar futuramente? Les pregunto, ¿ya? Yo hago esto por mis hijas, porque yo pienso, o por toda la generación, ¿qué tipo de comportamiento van a esperar de estos niños en 5, 10, 15 años? Porque esto estamos hablando, está en transición. Ustedes van a esperar que el gobierno ponga educación sexual en el colegio, que el sexo pase a ser una cosa aceptable socialmente para abrir la boca y se comunicar sobre esto. No creo que sería la mejor decisión. Me ayuden, abrimos por preguntas, y me ayuden, por favor, a espalhar esta palabra, porque soy como Jesús. Estamos aquí espalhando la palabra de la educación sexual. Yeah. Bueno, creo que está de más decirte que lo has hecho, que la presentación ha sido extraordinariamente buena, ha sido clara. Yo soy como español. El español me quedo un poco pensando lo que voy a hablar, pero hasta me fui bien, yo creo que fui bien con español. No lo escuché. No, que se quedó pensando que dice que cree que le fue bien. Te fue muy bien. En Chile tendrías en una escala de 1 a 7, un 7. Ya. Y tendrías el monito amarillo, carita feliz. ¿Ya? Mira, no solo por lo que nos enseñaste, porque debo confesar que yo aprendí mucho, ¿ya? Tengo 73 años, pero hay muchas cosas que no tenía idea, ¿ya? En mis tiempos sí que nadie hablaba, no había pornografía, o sea, ni siquiera teníamos la satisfacción virtualmente, ¿ya? Yo te felicito. Transar significa hacer sexo. Eso, faltaba eso, sí. Te quiero decir, nadie habla claro este tema. Del mundo que yo conozco en Chile, y cuando hablamos con palabras raras, el pene se llama pilín o galleta, en fin, ¿no? Yo creo que es muy sanador lo que tú estás haciendo. Decir que el orgasmo no necesariamente tiene que venir, que hay todo un juego sexual que produce placer también, y como tú sabes, trabajamos nosotros, en CEANIM trabajamos en resiliencia, que es superar las situaciones adversas. Creo que este es un factor que inhibiría la posibilidad de alcanzarla, porque afecta tu autoimagen. Y si tienes mal tu imagen, no llegas a... La forma de relacionarse, no solamente autoimagen, pero la forma de relacionarse con el otro, con tu pareja. Fantástico, Tati. Muy bien. Apegar la sexualidad como una forma sana también afecta, porque si tú no tienes un nombre para este monstruo, te va a afectar de la forma que tú ves la sexualidad. Eso inevitablemente afecta todo. Que la persona que tú vas a escoger para estar, tu relacionamiento con tus hijos, tu relacionamiento con... eso es lo que la gente no entiende. El sexo, sexualidad afecta todo, todo. Todo. Mira, yo quisiera agregar, para dar la palabra a los demás, es que hablo castellano, no hablo para nada, no portugués, brasilero, digamos, ¿ya? Pero leí tu libro, ¿ya? A lo mejor no entendí todas las palabras,
Katy tiene un libro que tú puedes decir de qué se trata, pero a mí la parte que más me gustó, me conmovió, me interesó, es la parte en que tú hablas cómo las personas con capacidades diferentes, déficit físico, déficit emocionales, hablas del síndrome de Down, también pueden tener vida sexual y no debe ser enseñada como un tabú. Creo que hace un aporte sumamente importante. Bueno, damos la palabra. Ya. Ximena. Hoy, mira, hola a todas. Bueno, mira, sabes que me pareció bastante interesante. Es muy importante abordarlo con los niños, pero ahí tenemos como muchas veces, aún hoy día, una misión difícil, que es cómo lo transas con las familias. Porque finalmente uno no se quisiera cómo educar a los niños, o a las niñas, o a los adolescentes, en esto un poco, pero hay familias que rehúsan hablar del tema, porque es un tema delicado, porque quizás le estamos adelantando los ojos le estamos adelantando los procesos a la niñita o al niñito. Entonces, finalmente, yo creo que ahí es importante como iniciar en un trabajo con el adulto significativo de cada niño. No, Y desde ahí comienza un trabajo que a mí me parece que es muy apropiado, o sea, esto de los límites, porque finalmente, o sea, me hacía tanto sentido lo que tú decías, Tatiana, de poder decirle al niño, esto es tu intimidad, es tuyo, es propio, pero finalmente en tu pieza. Entonces creo que igual ahí me preocupa un poquito, porque finalmente a lo mejor estamos con eso diciendo, ¿sabes qué? Hazlo, si total podés estar todo el día en tu pieza y si tú quieres estar todo el día en eso, total es tu intimidad. Entonces yo creo que es importante como los límites, porque no debemos olvidar que el lenguaje crea. Entonces, finalmente, si le decimos al niño, sí, es permitido, es tu cuerpo, la idea es que nadie te haga nada, puedes estar en tu pieza, pero no, quizás no darle como, explicándole además que no tiene que ser algo constante, que puede ser algo de un momento, pero no algo que se le va a ir la vida en eso. Ximena, te digo un secreto. A partir del momento que tú traes esa naturalidad, que tú le dices, tú piensas, si quieres, pasas el día, nunca va a pasar el día. La naturalidad trae el comportamiento natural, ¿me entiendes? Esto en mi casa, por ejemplo, tengo 2 hijas niñas, no niños, el sexo de la sexualidad siempre fue tratado completamente con naturalidad. Todo absolutamente natural. Eso no significa que mi menor no diga, ay, pero esto no se puede hacer. Esto es la sociedad, esto no es la mamá. Esta es la sociedad hablando. Algún lugar ella sacó de que, ay, pero no se puede, porque no puede a partir de la mamá. Entonces existe esa influencia independiente. La influencia que va a haber de la sociedad va a existir independiente o no. Depende de la forma con que tú colocas las cosas. A partir del momento que tú le dices a este niño o a esta niña, mira, tú tienes la privacidad de tu pieza, puedes hacer lo que tú quieras, qué sé yo. Esa expectativa es tuya, que tú piensas que él va a pasar todo el día en el baño. No va a pasar todo el día. El fantasma va a tener nombre. Esto va, y digamos así, poniéndole en términos bien, no va a haber tanta gracia, ¿me entiendes? No es, estoy entendiendo lo que, puede pasar un día en la pieza, 2 días en la pieza, después el tercero salió. Nunca vi un caso de que los padres actúen de forma natural con los hijos, en la cual te da la cosa al revés. Ahora, antes tú habías dicho una cosa que es muy importante. El problema es que esto no va a llegar a la información, esta información es correcta, sanas, sin culpas, porque esto es lo que es el gran problema también. Los niños van a vivir culpados porque están viendo pornografía, viven con el corazón tipo, estoy haciendo algo malo, ¿me entiendes? Y eso es algo muy pesado para un niño de 10, 11, 12 años, tener tanta esa sensación de que está haciendo algo tan malo, de 2 vidas, de que esto es algo muy pesado. El problema es que no podemos conseguir
Los padres no van a conseguir hablar con sus hijos sobre esto si ellos no entienden el sexo y la sexualidad como algo natural, si ellos no perciben, si ellos no están resolvidos sexualmente con ellos propios, esto sí va a ser un movimiento muy difícil. Entonces tú tocaste en un punto realmente muy importante. Primero tenemos que tratar de los papás, para después poder tratar de los niños. Pero el problema es que esta generación no va a esperar. Cuando pensamos en Europa, Estados Unidos, pensamos en generaciones mucho más resolvidas sexualmente que latinoamericanas, ¿ya? Entonces, hoy día, dice, yo creo mi hijo para el mundo. Hoy día, con pandemia, yo creo que esto es más verdadero de que nunca, ¿no? Hoy día tu hijo está siendo creado no para Chile, sí para el mundo literalmente, o sea, estamos todos en contacto. Estos otros niños que tienen una desenvoltura mejor con la sexualidad, van a tener una cabeza, un psique mejor, van a tener un entendimiento, van a conseguir lidiar con la vida, todo mejor. Ellos ya parten, nuestros hijos ya parten con déficit, ¿me entiendes? ¿Entiende? Esto fue probado ahora en una pesquisa hecha en la Universidad de Oregon, donde fueron a hablar de cómo el sexo influencia la buena calidad, que desde que salió esta cosa de la Organización Mundial de la Salud, hay muchos estudios hablando sobre la salud con el sexo, ¿no? Entonces fue hecha esta pesquisa donde se vio que en las empresas las personas trabajan mucho mejor, renden, tienen más productividad, trabajan mejor en equipo, tienen más ideas creativas, son más focados cuando tienen una sexualidad bien vivida, bien resolvida. Si nosotros estamos criando a nuestros hijos para el mundo, ellos van a salir con déficits, porque los otros no es que están mucho mejor que nosotros, pero están mejores, el tabú no es tan tamaño como en América, y estos niños van a sufrir consecuencias no apenas de relacionamiento, van a sufrir consecuencias hasta de trabajo, porque si tú no tienes tu energía sexual bien resolvida, si siquiera bien resolvida, como dije antes, esto va a afectar todas las áreas. Entonces, la cosa de la pornografía viene para peorar todavía, especialmente aquí en Latinoamérica, un cuadro que ya estaba negro. Voy a tomar la palabra. Uy, ¿sabes qué? Yo te quería decir, tuvimos anteriormente una sociedad reprimida en cuanto a la sexualidad y ahora lo que tenemos es totalmente lo inverso a través de tanta invasión que tú mencionabas en los niños y niñas. Entonces, por lo tanto, la misión que tenemos, quienes podemos como orientar, es bastante grande, así que la invitación es ser experto en darle a los chicos no sé si una normalidad, pero permitirles que disfruten una naturalidad, exacto. Sí, súper de acuerdo. Agradezco enormemente. No, sí, porque tú vas a ver que esto va yendo para otros niveles. A partir del momento que la pornografía es algo no tan problemática, entonces, ¿por qué no sacar un nude? ¿Por qué no sacar? Se dice nude en Chile también, ¿no? Nude cuando se saca la foto del cuerpo, los niños, o la gente, los niños. Nude, cuando, mándame un nude, ¿cómo se dice eso? Mándame una foto. Desnuda. Sí. Desnuda. Dice desnudo, pero digamos, la giria, se manda mucho, la gente se manda mucho, bueno, olvídate la palabra, la gente se manda mucha, mándame una fotito desnudo, qué sé yo. Los niños hacen mucho esto, mucho. Y esto va específicamente por la sociedad machista que vivimos, para las niñas va a ser extremadamente problemático. Porque los niños, no solo, muchas veces por ego ferido, qué sé yo, van a usar esto como venganza, qué sé yo, papá. Entonces, todo lo que viene con virtualidad y con ¿qué es más fácil? Porque es más aceptable dentro del mundo de ellos. Porque pornografía ya es, nosotros pensamos que no, pero para ellos es algo
normal, gente. No estamos hablando de una cosa que los adolescentes van a mirar y decir, nunca. No, esto para ellos es el WhatsApp. Algunos pueden tener más tendencia, otros menos tendencia. No es que todos los niños sean viciados. Algunas personas pueden decir, ay, qué asco, chao. O sea, depende del momento, de cómo esto va a bater en ti, qué sé yo. Puede ser que en algún otro momento pueden volver. Las consecuencias son muy grandes. Aquí, yo quisiera plantearte 2 puntos. Como la televisión, el computador, el celular ha pasado a ser natural, hay pocas familias, independientemente de la situación económica, que no tengan televisor. Si es así, lo que nosotros vemos en la televisión, ¿por qué va a estar prohibido? Ha pasado a ser natural también. Mucho. ¿Ya? Y lo otro es que SEANIM tiene como misión trabajar en sectores de pobreza, en sectores populares. Y hay varias personas del equipo, que aquí se llama Viviendo Camino, que trabajan con familias que no pueden ni ir a la habitación a masturbarse, incluso a ver el programa de televisión, porque no existe el espacio. Entonces me gustaría, porque yo ya no estoy en los sectores populares, me gustaría que nos escribieran cómo, ¿ya? Porque yo no tengo... Lo que pasa, Kelly, sí, tienes razón en general. Yo estaba hasta atendiendo ahora de forma popular y hasta era difícil ponerte la privacidad de poder hablar conmigo virtualmente. Sí. Entonces sí existe eso, pero hoy día tenemos los celulares. O sea, era difícil para la señora hablar conmigo, pero salía caminando y hablaba conmigo. Entonces... sí, eso existe, pero a partir del momento que tú le das a un niño o a una niña acceso a un celular, smartphone, él va a encontrar el lugar, no va a tener problema. No es el mismo lío de pegar el computador y qué sé yo, como este cabro que te esperaba, todo el mundo dormir y bajaba. Va a ser mucho más fácil que hacer toda esta cosa si él tiene un celular. Si él tiene un celular, él va a conseguir hacer lo que quiera. Imagino que hay más preguntas. Yo quería hacer una cosa cortita, porque viene como muy cerca. Yo creo que en toda esta cosa, habiendo vivido los 47 años con esta niñita, y bueno, felizmente seguir acompañándola, creo que resgato, bueno, una serie de cosas que no voy a hablar sobre mi hija y lo maravillosa y la naturalidad que ella... No te voy a dejar hablar en las charlas, madre. ¿Ah? No te voy a dejar hablar en las charlas. La naturalidad que ella, desde que empezó a trabajar con la sexualidad y que obviamente yo me envolviendo y que yo llegué a decir y lo digo ahora, ella habla con una naturalidad, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que Jimena un poco decía y ahora tú, Kelly, ¿entiendes? No es el lugar donde el niño o la niña se van a masturbar, es simplemente tratarlo como una cosa natural, porque no hay nada más natural, si no, no estaríamos ni uno aquí. Sí, es verdad. Entonces realmente es el objetivo, esa es la única forma de poder realmente sacarle terminar. Ya. ¿Puedo terminar? Sacarle esa cosa como de culpabilidad, porque no es culpabilidad masturbarse, no es culpabilidad hablar de sexo, no es culpabilidad que te pillen, no es una cosa que te tienen que pillar. Si se consigue entender esto como algo natural, todo va a cambiar mucho, y ese natural tiene que partir de nosotros, porque nosotros somos mucho más enrollados que los hijos. Eso, y felicitaciones, mi hija. Muchas gracias. No, sí, exactamente eso de la naturalidad, y esa es otra charla,
Pero en el fondo, sí, a partir de los momentos que nosotros tenemos que empezar a vernos como los seres animales que somos, porque somos animales, tenemos una historia, si tú se va a mirar la historia del sexo antropológicamente, vas a conseguir entender, como digo en otra charla, el mejor camino realmente para traer esa naturalidad. Si no existe la naturalidad, que realmente queda cada vez más difícil. Pero mi cosa es, vamos a poner la naturalidad a fuerza. No quieres ir ser natural, entonces fake it till you make it. ¿Me entiendes? Porque no tenemos más tiempo. Si vamos a pensar en, estamos concurriendo con la sociedad inmediatista, estamos concurriendo con tiempo real, estamos concurriendo con internet. Entonces no hay como, ese es lo complicado de la modernización. A veces las cosas se modernizan muy rápido y nuestra cabeza no acompaña en relación a tiempo. Infelizmente no tenemos tiempo para que nuestra cabeza naturalmente acompañe. Tenemos que realmente ser proactivos en esta cosa y andar, o si no vamos a estar ahí. Excelente. Sí, habla, por favor. No, yo no tengo nada de tonta. ¿Qué me dije? Nada de tonta. Lore, silencia la Coti, por favor, para poder hablar yo. Tati, muchas gracias. Esta es la segunda vez que te escucho. La primera vez fue una charla que diste acá en una universidad. Súper interesante lo que tú dices, y la verdad es que la generación que viene bajo nosotros todo lo toma mucho más natural. O sea, quiero decir, mi hijo, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, ellos no lo... no les importa nada estar en la pieza con el pololo, porque es súper natural. Todo para ellos es muy natural. Y a nosotros cuesta un poquito asumir esas cosas. No quiero decir que soy tan vieja, pero la verdad es que cuesta asumir algunas cosas. Y viceversa también. Porque también pasa lo contrario. Te digo, en mi caso con mi hijo, voy a hacer así bien, voy a contar una infidencia, pero, por ejemplo, o sea, yo me paseo por mi casa, me da lo mismo que me vean desnuda. Y mis hijos son todo lo contrario, mis hijas. O sea, ellas salen tapadas del baño, que sí. No, imposible que las vean desnudas, imposible. Y nosotros jamás hemos sido así, de esos papás que, ¿cómo se llama?, que se cubren, que ocultan las cosas, pero sí ellos en algunas cosas nos dan clase, obviamente, porque todo para ellos es natural. O sea, la relación mujer-mujer, hombre-hombre, todo es natural. Y hay cosas que a uno como mamá o como papá cuesta todavía aceptarlas. Pero ese es el problema. Porque para esta generación, digamos, naturalmente es mucho más natural de lo que fue para nuestra generación. O sea, ser adolescente, yo le digo a mi hija, ay, quería ser adolescente hoy día, porque las puertas están abiertas. Puede ser bisexual, puede ser hombre, mujer, pues, está mucho más libre en ese sentido. Pero, ¿te acuerdas cuando yo te dije de mi chica que viene ella y dice, de repente dice, pero esto no puede, ¿de dónde saca esto? La presión de la sociedad es tan grande que hasta este movimiento naturalmente natural que está haciendo estos jóvenes, nosotros vamos y los castramos. Los castramos hasta poner los cuadraditos en donde nosotros queremos que ellos vayan. Entonces, esto es muy complicado. Porque no solamente estamos castrando a estos niños, nos estamos privando de una experiencia de poder disfrutar de una sanidad mucho mejor que nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar. Eso es la verdad. Ya, pues, Tati, te agradecemos que hayas aceptado participar. Y es bueno que esté grabado porque yo creo que hay que volver a escucharte varias veces. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Mira, lo que sigue ahora, mi compañera Lorena, ella graba la sesión, después que o sea, si tú autorizas, nosotros lo ponemos público.
La charla. Soy como Jesús, tenemos que espalhar la palabra, mi amor. Puedes ponerlo a donde quieras. Te entiendo. Es información, es poder. Entonces, la vida mía es dedicada a informar y educar sexualmente. Perfecto. O sea, contamos con tu autorización para después, una vez que Lorena edite las charlas, las subimos al Facebook, te la mandamos a ti para que tú la hagas pública, digamos, en tus redes. ¿Te parece? Sí. Ya, Muchas gracias. Grande. Es Bueno, fantástico. Te pasaste. Y si le quedó alguna duda para alguien, me pueden llamar ahí por el Instagram, por el directo, que yo puedo aprofundar más sin ningún problema. Nosotros vamos a mandar tu mail. De hecho, digamos, no hay preguntas en el chat, pero si hay alguna pregunta, alguna duda, te la hacemos llegar. Porque con sexo las dudas siempre son particulares, confío en mí. Yo creo. Ya, y un millón de gracias, un abrazo. Obrigado. Besitos, chao. Chao, chao. Chao, Gaby. Chao.